Bueno, seguimos hablando de las repercusiones que generó la conferencia de prensa de Donald Trump respecto de... Sobre todo vamos a poner el foco en Groenlandia, porque habló del Canal de Panamá, habló de Canadá, como una especie de estado número 51, pero vamos para Groenlandia porque es el tema que preocupa a Europa, como también preocupa el rol de Elon Musk, ¿no? Te comentaba hace un ratito que, bueno, se reunió con Giorgia Meloni, que se estaba hablando de la posibilidad de que Italia empiece a utilizar Starlink, que recordemos es de la empresa SpaceX y que es un sistema de comunicación de parte propiedad de Elon Musk, y ya empieza a haber voces que se alzan en contra. De hecho, le están pidiendo a Meloni en Italia desde el Parlamento que se presente para dar cuenta de qué es lo que se habló con Elon Musk y que dé explicaciones de por qué contrataría Starlink. ¿Por qué todo esto? Sí, decime. Un paréntesis, porque Elon Musk hizo un escrito, creo un artículo, apoyando también a la ultraderecha en Alemania. Sí. Y había tenido también otro gesto con otro mandatario de Europa, ¿puede ser? Es decir, se está metiendo progresivamente en la política europea. No tuvo gestos, sí tuvo críticas a Starmer. Sí. Quería explicar por qué. Él tiene muy buena sintonía con Viktor Orbán, por ejemplo. Con el de Hungría, sí. Con el de Hungría, con Fico de Eslovaquia también, con Meloni de Italia. Con las derechas que están gobernando tiene buena sintonía. Después con los liberales, socialdemócratas, ya está generando... Creo que la estrategia de Trump es tener incidencia en Europa y empezar a erosionar toda la élite de Bruselas, ¿no? Que hoy gobierna la Unión Europea. Apoyó... Me la pregunta si eso se repercute también en Twitter, en redes sociales, porque acá tenemos, ¿no?, a los Santiago Caputo, a los Serimedo. No sé si la política italiana o de Hungría está tan atravesada como la Argentina. Seguramente. Por esa red social. El tema es que, claro, el problema es ese, tienen miedo de la... Lo que puede ofrecer también Elon Musk, que es, mira, te doy también una ayuda como pasó con Bolsonaro. Está investigado, ¿no?, el golpe de Estado. Totalmente. Ayer se cumplió 2 años del golpe de Estado, o el intento de golpe de Estado, en realidad, a Lula, apenas había ganado, y es investigado Elon Musk, también como es investigado Serimedo, por haber promovido las noticias falsas y las denuncias de fraude. Sí, ahí hay todo un doble discurso, igual, porque por un lado tenés la postura de Elon Musk de libertad de expresión, que sabemos que también es posible manipular todo eso. Poniendo plata uno puede resaltar algunos discursos e invisibilizar otros, digamos, y eso es a discreción del dueño de la plataforma, en este caso Elon Musk, pero también pasa lo mismo con Meta, por ejemplo. Zuckerberg, lo escuchábamos el otro día, diciendo, bueno, ahora vamos a priorizar la libertad de expresión. Claro, porque también son susceptibles, Meta es susceptible de censurar. De hecho, hay un montón de medios que están censurados por Meta y directamente te prohíben... todo discurso que les molesta es censurado. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Y está difícil. Ahí la discusión la ganó Elon Musk. Entre Elon Musk en Estados Unidos la ganó Elon Musk. Claro, porque Zuckerberg volvió sobre sus pasos y dijo... Pero porque ganó Trump, gana Elon Musk, claro, ¿no? Ahora, en la Unión Europea eso está por verse. Y las políticas de protección de datos y demás son un poco más estrictas en la Unión Europea. Por eso, tanto miedo a Elon Musk, por eso también, después de las declaraciones de Groenlandia, de Donald Trump, y aparte se reafirma, el propio equipo de Donald Trump salió a decir que es muy, muy seria la propuesta de Donald Trump de comprar Groenlandia. O sea, no es una chicana como puede ser lo de renombrar al Golfo de México como Golfo de América, o una chicana como lo de Canadá. Lo de Groenlandia es realmente serio. ¿Y por qué? Porque de fondo hay una disputa por el acceso al Ártico. Hablé con un periodista ruso, se llama Víctor Tarnovsky, y él explicó exactamente, bueno, cuál es también la vinculación que tiene Trump, por qué la buena relación, o por qué le interesa a Trump resolver el tema de Ucrania, por qué es tan importante para los intereses de Washington según la administración Trump, y así lo explicaba. Vaya coincidencia, yo así diría, pero justo en las circunstancias en las que Trump anunció sus pretensiones sobre Groenlandia, sobre Canadá, un think tank estadounidense conocido, con sede en Washington, Responsible Statecraft, se llama, ellos subieron un análisis
donde se filtró la siguiente información. Dicen que Trump o el tema del Ártico podría estar sobre la mesa para Trump en el contexto de negociar con Rusia para arreglar el conflicto ucraniano. Es decir, Trump estaría dispuesto o quizás tendría el propósito de ofrecer a Rusia desarrollar juntos el Ártico, digamos, a cambio del arreglo del conflicto, del conflicto ucraniano. Claro. Es decir, hacerle a Rusia una oferta. ¿Y por qué Estados Unidos necesita la cooperación de Rusia? Para que también lo entiendan sus oyentes, sí. Porque ahora mismo Rusia es prácticamente la potencia número uno en el Ártico, y no solamente por los territorios que a Rusia ahí le pertenecen. No hay otro país en el mundo que tenga la flota capaz de navegar por el Ártico, y Rusia sí lo tiene una cantidad insuperable de rompehielos. Además, Rusia está construyendo ahora mismo rompehielos atómicos. Y no hay otro país en el mundo que dispone de tanta capacidad en el Ártico, algo que a Estados Unidos le gustaría aprovecharlo. Bueno, clarísimo, ¿no? Lo que decía Víctor Ternovsky respecto de el interés que tiene Donald Trump, y también habló en otro tramo de las tierras raras, porque en Groenlandia no solamente hay gas, hay petróleo, lo mismo que en el Ártico, y ahora con el cambio climático también aumentan las posibilidades de explotar lo que antes era prácticamente imposible, sino que están las tierras raras. Hoy China lidera esa carrera, el de las tierras raras, que es tan importante para el desarrollo de las nuevas tecnologías. En América Latina también las hay y está en el foco, pero Estados Unidos empieza a darse cuenta de que está quedándose atrás, un poco relegado, y que en el futuro las tierras raras van a ser imprescindibles. Estamos hablando de minerales, ¿no? Claro, recordemos, que son clave. Son los minerales, por ejemplo, claves para hacer los microprocesadores. Exacto. Exactamente, entonces China ya tiene prácticamente asegurado eso porque es propio, tiene tierras raras en su territorio. Estados Unidos no, tiene que conseguirlos, esos materiales, de otros lados. Bueno, en Groenlandia tenés una gran reserva de tierras raras, por eso el interés de Donald Trump. Y, por supuesto, la vía de ingreso al Ártico. Pero sigamos con las repercusiones. Quiero que escuchemos ahora al canciller alemán, Olaf Scholz, porque uno dice, bueno, en la Unión Europea, ante todo esto, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo reacciona? Trump quiere comprarse Groenlandia, puede violar territorio que en los papeles pertenece a Dinamarca, que es un socio fundador de la OTAN, que es parte de la Unión Europea. Bueno, ¿qué es lo que dice Bruselas? Con mucha cautela. Escuchemos uno de los referentes de esta socialdemocracia en decadencia en Europa, que es ni más ni menos que el canciller alemán. En mis conversaciones con nuestros socios europeos, quedó claro que la falta de comprensión es evidente. La actual declaración de los Estados Unidos se refiere al principio de la inviolabilidad de las fronteras, que se aplica a todos los países, sin importar si están al este o al oeste de nosotros. Cada nación debe adherirse a este principio, sin importar si es un país pequeño o un estado muy poderoso. Este es un principio básico del derecho internacional y una parte central de lo que promovemos en Occidente. Nadie puede ni debe imponer valores al respecto. Bueno, y acá empieza todo un derrotero que va a ser muy interesante. Vamos a ver cómo se empieza a debatir esto en Europa, porque claro, tenés a un Donald Trump que dice, bueno, si quiero puedo quedarme con Groenlandia. ¿Cuál va a ser la postura ahora, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, por ejemplo, sobre la relación China-Taiwán? Porque China puede tomar la misma postura. O, por ejemplo, en Rusia, porque ahora dice Dinamarca, no, Groenlandia tiene que decidir su propio futuro, eso lo deciden los groenlandeses. Bueno, Rusia también puede decir, la gente que vive en el Donbass tiene también derecho a decidir si quieren ser rusos o quieren ser ucranianos. Entonces se cae todo un discurso y toda una narrativa que vienen sosteniendo hace rato, porque claro, Trump viene a romper con todo eso. Israel podría decir lo mismo. Israel podría decir lo mismo, sí, tal cual. Por eso es como que va generando un antecedente que en algún punto, bueno, va a generar seguramente controversia y va a dejar en offside y sobre todo a la Unión Europea. Y quiero que escuchemos ahora a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que está de gira por todos lados. Este año se cumplen 50 años de la muerte de Franco, entonces aprovecha Sánchez para reforzar la idea de la democracia, la libertad y demás, y apunta contra Elon Musk. Te decía que te iba a comentar qué pasaba entre Musk
y Keir Starmer, que es el actual primer ministro del Reino Unido. ¿Por qué apuntó contra Starmer? Porque los laboristas estuvieron apoyando a los demócratas. De hecho, viajaron algunos asesores del propio gobierno del Reino Unido, lo hemos comentado, a Estados Unidos para asesorar al equipo de Kamala Harris durante la campaña electoral. Eso no le cayó para nada bien a Donald Trump, que dijo: esto es injerencia. A mí me acusan de tener buena relación con los rusos. Bueno, están viniendo los ingleses a asesorar a los demócratas. Bueno, quedó ahí. Ahora lo que dice Elon Musk es que Keir Starmer tiene que explicar por qué cuando fue fiscal general, porque tiene una trayectoria en el Poder Judicial, el actual primer ministro del Reino Unido, sí, hubo un caso en particular de secuestro de niñas, de pedofilia y demás, que quedó impune, y Elon Musk dice eso quedó impune por culpa de Starmer, que no hizo absolutamente nada, y con eso está generando, imagínate, en redes sociales. Es un caso, es verdad, no voy a entrar en detalles en esta causa, pero es cierto que Starmer quedó muy mal parado y ahora empiezan con los carpetazos y está complicado para el actual primer ministro. Y cae muy mal en toda Europa, ¿no? Que Elon Musk empiece a meterse y a poner el dedo en la llaga en un momento en el que los partidos nacionalistas también están tomando impulso, y esto con Elon Musk en el medio lo sigue favoreciendo a los de derecha nacionalista. Así que escuchemos lo que decía en este caso Pedro Sánchez del intento de injerencia de Elon Musk. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania en las próximas elecciones que va a tener el principal país. Sabe la audiencia que si tenemos todos los días un informe internacional es porque comprendemos eso que dijo un general aquí en la Argentina, de que la política real, la política importante, es la política internacional. Después está la local, que es una política de cabotaje. La pregunta es, con este informe que hiciste vos hoy, Leila, si se lee en clave argentina, ¿cómo hay que posicionarse? Porque fíjate el discurso de Pedro Sánchez, cómo Elon Musk azuza, lindo verbo, ¿no? Azuza toda esta idea de injerencismo de las derechas a nivel internacional, y uno encuentra muchas veces a un progresismo aquí en la Argentina que dice: el problema son los giros a las derechas. Yo la verdad que no me voy a ubicar en la interna de los europeos, que la resuelvan los europeos, como tampoco me voy a posicionar, y no nos hemos posicionado, de hecho lo han hecho muchos periodistas en Argentina, ¿no?, a favor de los demócratas, diciendo acá el problema es la democracia. La verdad que ni con Trump ni con Kamala, en realidad, que lo resuelvan los estadounidenses, o como muchas veces decía Fidel Castro, tengo optimismo en que en un futuro se pueda liberar el pueblo norteamericano. Si lo vemos en clave nacionalista argentina, en realidad lo que están habiendo son muchos continentalismos, algunos los dicen, o soberanismos, con sus diferencias, pero en la Argentina lo que hace falta es una corriente nacionalista que entienda el nuevo orden mundial que se está discutiendo en temas fronteras, Groenlandia, en tema recursos naturales, bienes comunes, y sobre todo en una América Latina que llega a este momento muy fragmentada, incluso con una África que retoma el camino del panafricanismo, lo venimos charlando, ¿no? Sí, me parece que está en crisis esta idea del globalismo. Creo que la legitimidad que tenía en otro tiempo el globalismo empieza a resquebrajarse, y hay líderes carismáticos que empiezan a tomar mucho protagonismo, como por ejemplo Trump, pero también Trump está definiendo la política en Canadá, porque Justin Trudeau ya no era ese tipo de perfiles, ¿no?, que es muy común también en Europa. Empiezan a caerse y a surgir perfiles con una postura mucho más de, mirar para adentro, mirarse el ombligo. Hablaba con algunos especialistas que decían, va a ser una época de mirarse el ombligo, que cada uno defiende lo suyo, y se va a quebrar un poco esto de las alianzas entre, sobre todo en Occidente, ¿no?, mientras al mismo tiempo se van fortaleciendo otro tipo de alianzas.
El BRICS. Por ejemplo, los BRICS, que es otra forma de relacionarse. Pero bueno, la relación en Occidente, que estaba mediada por ese globalismo, empieza a entrar en crisis. Hay que ver cómo lo resuelven, ¿no? Por ejemplo, los europeos en este caso, con su gran aliado que es Estados Unidos, y que con Donald Trump en el medio va a tener graves complicaciones. Pero bueno, sí es cierto que los soberanismos empiezan a ganar fuerza. Después de años, también hay que mirar esto. En Alemania, por ejemplo, y con esto cierro, alternativa para Alemania que viene picando en punta. En las encuestas hay que ver si después pueden formar gobierno, porque tengo un sistema también electoral en Europa que está pensado justamente para que haya un supuesto equilibrio de poder. Entonces hay gobiernos que por más que ganen las elecciones pueden no ser parte después de, partidos que ganan elecciones que después pueden no ser parte del gobierno. Esto es bastante común, pasó en Francia y puede pasar en Alemania. El spot de alternativa para Alemania, que dicen que es nazi, que sí, que puede tener sus raíces, no focaliza en, por ejemplo, la inmigración. No es que están focalizando en hay que cerrar las fronteras, sino que si uno, después voy a pasar el spot en algún momento, se centra en el malestar social que hay respecto de las pocas posibilidades de crecimiento económico. Una Alemania que está en claro retroceso, que supo ser el motor industrial y que ahora tiene la moral muy baja, esa sociedad. Entonces, el spot era gente, por ejemplo, prendiendo una estufa. Y vos decís, mira, la vara está realmente baja y está interpelando a esos sectores que están cansados de vivir de esa manera, con, digamos, los gobiernos socialdemócratas, pero no hablan de la inmigración nada más. Entonces, me parece que ahí hay un punto, también el tema del acceso a la vivienda, que es clave, es un factor central y determinante, tanto en Europa como en Canadá también lo es en este momento, así que me parece que todo pasa por dar respuesta a las demandas concretas, no por si es de derecha, de izquierda, el pasado nazi o no nazi, va por otro lado. Y me parece que hay algunos que lo están entendiendo, Trump es un claro ejemplo de que lo está comprendiendo, y hay otros que todavía no saben cómo hacer para seguir aferrados a un mundo que ya no es el mismo de antes.